Juancho Nava, también conocido como el historietólogo, es fotógrafo latinoamericanista, licenciado en Bellas Artes y estudiante del posgrado de Estudios Latinoamericanos. Ha desarrollado una larga investigación en torno a la historieta y la caricatura latinoamericana, primero como becario del programa T.J. Watson Fellowship de Estados Unidos y posteriormente en el marco de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ha realizado más de 400 entrevistas con diversos creadores de la región. En su faceta como guionista de cómic y dibujante, ha publicado en México, Argentina, Brasil y Bolivia. Como editor, dirige la antología Taco de Ojo. Recientemente fue curador y partícipe de una exposición colectiva de Latino Toons en la Galería Anno Domini de San José, California. Ok, eso es lo que yo tengo. Sí, está bien. ¿Sí? Bueno, Entonces, te comentaba, el tema de novela gráfica es algo que lleva poco tiempo en México, como tal, ni siquiera tomándose en serio. Se considera algo para niños. Entonces, en Estados Unidos hay un parteaguas que es el trabajo de Art Spiegelman, que él gana el Pulitzer en los 80s por una obra que se llama Maus, sobre el nazismo y la relación que él tenía con su padre. Y ese libro hace que incluyan fortuitamente las novelas gráficas en la consideración mensual de los 10 mejores libros sacados de temporada en Nueva York, ¿no? Entonces Art Spiegelman está casado con François Mouly, que es una crítica de arte, y ella trabaja en el New Yorker. Entonces ella impulsa el trabajo de su marido, pero también hace que desde entonces los gringos lleven casi 40 años de estar estudiando académicamente el trabajo de novela gráfica seriamente. Podemos ir un poco antes en términos académicos también con el trabajo de Humberto Eco de Apocalípticos Integrados, que es a finales de los 60s, que tuvo una repercusión en México, pero fue abandonada. Esto es un trabajo que impulsó casi solo Monsiváis, con un grupo que se llamaba Cuadernos de la Comunicación, donde se reunían a platicar sobre historieta como algo para adultos. Y culminó en el 72, cuando tuvieron un encuentro internacional de la historieta en Morelos. Invitaron a Hugo Pratt, por ejemplo, este dibujante del corto maltés, y más o menos desde ahí hay un gran abandono por parte de las editoriales y el público mexicano, por una conclusión que tal vez se le puede atribuir a la gran producción, pero la poca calidad de la historieta popular de aquel entonces en los ojos de los críticos. Es decir, había mucha historieta en México, pero la veían como muy inferior en términos de contenidos comparado a otras cosas que se estaban haciendo, ¿no? Fue Monsiváis que dijo, perdón, fue Paco Ignacio Taibo que dijo que si bien México produce y lee más historieta que casi ningún lugar en el mundo, lastimosamente es de la peor calidad. Hubo un intento en los 80s y principios de los 90s por Taibo, donde él, con el apoyo de la dirección de la SEP, saca una revista de gran formato que seguramente conoces. Hay dos, Sniff y Bang, que están en la colección de Monsiváis en la Biblioteca de México, y esas son pues una suerte de intento nacional de hacer algo como heavy metal, historieta para adultos. Y fracasan después de pocos números, no me acuerdo si son como unos 10 números, pero también nunca conectan con un gran público. Eran revistas de lujo y no tenían el tiraje en la circulación. Entonces esa contradicción en México, que por un lado Memín Pinguín está vendiendo más de 5 millones de ejemplares, y por otro lado hay esta historieta de formato grande, libro álbum, con temas más adultos, que está llegando a muy poca gente y que hasta el día de hoy yo diría no ha ganado un espacio dentro de las librerías, y todavía poquito a poquito se ha metido en la academia, pero no creo que ha tenido el reconocimiento que merece.
Eh, Hay otros esfuerzos que son becas, premios de novela gráfica donde se proyectan algunos autores. Está el premio de Hus, que desaparece después del tercer número, donde le dan el premio a un guionista que no sabía dibujar porque les gustaba la historia, entonces sale un libro imposible de leer para alguien que le gusta el dibujo. Y supongo que el guión será excelente. ¿Eh? ¿Cuál es? No me acuerdo del número, pero fue muy raro porque ni lo distribuyeron, lo imprimieron, ganó el premio. Y primero lo ganó Augusto Mora con el Eh, Maizo, eh, después lo ganó otro oh, chavo, y este el Patricio tercer Guerrero. premio fue cuando ya desertaron, o sea, como que básicamente ahí se ve un poco el problema que yo he visto, que es que los jurados de estos premios, los mismos que son los que han tenido el espacio para dar el reconocimiento a la novela gráfica en México, no saben nada de novela gráfica y son básicamente caricaturistas. Entonces, siempre que se les ha invitado a ellos a hacer el análisis y invitar, reconocen cosas como que, bueno, este tema está bueno porque trata, qué sé yo, los migrantes o un tema político del momento, pero no saben descifrar la narrativa. Si nos adelantamos al presente, hay una generación un poco desamparada que ya se desbandó, pero estaban los de Hawk Talk, que son muy buenos fanzineros. Y yo me acuerdo, estuve en el jurado de la Casa de Francia para ver quiénes iban a ir a hacer otra residencia artística en Angoulême, que era uno de los premios que, si bien no era dinero, proyectaba a los autores para terminar su trabajo en una residencia ya con otros autores. Y nadie entendía el trabajo de Apolo Cacho. Apolo Cacho afortunadamente ganó, pero era muy difícil explicarles esta generación más longeva, vamos a decirle así, que el trabajo de Apolo tenía un contenido político y que también tenía sentido. O sea, la narrativa para ellos era completamente incomprensible de su trabajo. Y Apolo Cacho es uno de los grandes narradores que tenemos, ¿no? Él, su trabajo de Taco Psicotrópico es algo que saca como autopublicación, pero también tiene una comprensión del manga japonés de un corte que pocos en México. Entonces no hay nadie que pueda contundentemente analizar su obra y mucho menos reconocerle los méritos que él tiene. Eh, Posteriormente me organicé con algunos otros dibujantes y fundamos el diplomado de novela gráfica en la UNAM, en la ENAP, teniendo el problema de que era de paga, entonces no pudimos tener la cantidad de estudiantes que nos hubiera gustado para el diplomado, porque era caro, pero sí se titulaban con eso, entonces tuvimos algunos y vimos algunos proyectos de varios estudiantes que serían pues otra generación más, ¿no? Posterior. Pero volviendo al tema, yo creo que en México no hay suficiente antecedente en lectura de novela gráfica, no hay apoyo de las librerías tampoco, no hay jurados adecuados para reconocer los trabajos de novela gráfica. Y lo que se sigue produciendo, que es bastante particular, es que afortunadamente está la beca de jóvenes creadores, pero no hay un fin editorial dentro de todo eso. Sacan avances en una revista, pero no hay una salida para todo ese trabajo, y lastimosamente lo que termina pasando es que a los que bien les va, que son muy pocos, eventualmente su trabajo se publica fuera de México. El ejemplo más sobresaliente de eso sería Charles Glaubitz, que es un artista de Tijuana, que también ha colaborado en Taco de Ojo, que él ganó el premio de narrativa gráfica con trayectoria el primer año que se hizo, que es 3 años de beca para trabajar 3 novelas, y él tiene un contrato con Fantagraphics para publicarlas, y en México Glaubitz es casi completamente desconocido. No existe su trabajo en español más que algunos fanzines que él ha sacado allá en Tijuana.
y dentro de lo que hemos sacado de Taco de Ojo, ¿no? Pero no, le queda mucho más cerca a Estados Unidos en términos editoriales que México. Eh, a mí se me encargó, cuando asumió Paco Taibo el Fondo de Cultura Económica, se me encargó a mí llevarles 25 novelas gráficas listas para publicar, y eso fue, se me olvida ahorita el nombre, pero el segundo en jefe del fondo me encargó eso, y Taibo casi ni los vio, no le interesaba en absoluto. Taibo me dijo que él había desistido de leer cómic en el 88 y que estaba descubriendo el placer de la relectura. El 88 coincide un poco cuando deja de hacer esa revista, de ser editor de ese esfuerzo independiente de cómic para adultos. Y básicamente lo único que le interesaba al fondo era reeditar, casi sin pagar derechos de autor, y no apoyar a la nueva historieta. Entonces, todos esos autores, como Chacho Grijalva de Michoacán, que es un genio, que era una de las novelas que llevé, que se llama Sendero, uy, se me fue, Mala Senda. Es un trabajo que ha sido becado en México, o sea, pagamos la producción en algunos casos de esos trabajos, pero no su salida editorial. Y es una novela gráfica de casi 300 páginas que pues está lista, es preciosa. Y algún día, quién sabe, la conseguiremos por una editorial española, no sé. Él, por ejemplo, Sexto Piso hizo un premio donde dice que lo van a editar, pero se han frenado Sexto Piso, entonces tiene posibilidad de que salga con ellos. Pero esto ya lleva 4 años que la terminó. Entonces, no es fácil que sobrevivan los dibujantes de proyectos de novela gráfica, y sobre todo cuando los grandes proyectos toman muchos años de trabajo. Volviendo a Maus de Art Spiegelman, es una novela que le tardó 10 años. En el diplomado de novela gráfica veíamos muchos proyectos en ciernes, y tratábamos de concluirlos en un año, pero sobre todo concluir el proceso de la estructura narrativa, lograr subsanar lo que parece que falta más en México, que no es el dibujo. Aquí hay mucha mano, hay mucho talento en términos gráficos, pero la narrativa es deficiente. Pongo el ejemplo de nuevo de los caricaturistas, que son un poco los encargados de recibir y dignificar con su presencia a la historieta. Parece mentira, pero el trabajo de Hernández en esa novela gráfica que hizo del Temblor casi no tiene narrativa, es muy acartonado, porque ellos hacen cartones. Entonces, ese tipo de ilustración, la falta de composición de página, viene un poco por los formatos chicos que hemos tenido de historieta mexicana, donde no hay mucho de dónde tomar para los autores aprender narrativa más compleja. Entonces, si uno piensa en formatos como los Capulinitas, ya es exagerando, pero los formatos chicos que vienen del formato italiano y la revista Vaquera, no tienen mucho en términos de composición. Son 2 a 5 viñetas por página, y no importa lo que está pasando, no importa si cambian. Es porque esto se trabajaba todo como fábrica de chorizos, donde 5 personas atacaban una página y producían una publicación en una semana, ¿no? Hay autores que tienen composición, que son los menos, que tienen más relación con la pintura. Está Edgar Clement, por ejemplo, que se le reconoce como primer autor de novela gráfica en México por Operación Bolívar, pero él tiene una extracción que es obviamente de arte sacro, tiene composiciones simétricas muy religiosas y son buenísimas, pero son como carteles, no es una narrativa, es un splash page, ¿no? Como se dice en libros de superhéroes. Hay una generación más nueva que tiene acceso privilegiado por ser clase media y leer en inglés o leer en francés, dependiendo.
y han conseguido extraer lo que pueden de otro tipo de composición. Pero realmente son pocos los autores que manejan ese ritmo, que insisto, es imprescindible para la narrativa. Cito Edu Molina, que es un argentino que lleva acá en México bastante tiempo. Él no solo ha hecho más de 10 novelas gráficas estando en México, sigue produciendo más de 300 páginas al año y él tiene muy buen ritmo. Entonces, no importa si te gusta o no su contenido de terror y esto, es simpático de leer y siempre te refuerza tu lectura con una gráfica que no es ni abigarrada ni lenta. Ahorita, en este momento, yo diría que hay un auge de ilustradores que están entrando a hacer novela gráfica. Si primero fueron los caricaturistas y no produjeron nada que se vaya a leer dentro de 10 años, ahora están entrando los ilustradores que tenían relación con editoriales, pero que tampoco saben de historieta en la mayoría de los casos, y hay uno que otro contrato. Necesitamos una mujer que dibuja, listo, pues ¿qué conocemos de ilustradoras? Y hay unas ilustradoras muy chingonas y les dicen, bueno, pues ponte a hacer cómic, haces varios cuadritos y listo, ¿no? Sé que hay una chica que se llama Maremoto que tiene contrato de hacer un libro ahorita, por ejemplo, nunca ha producido nada en términos de historieta, pero esos son los casos donde vemos que la falla viene desde las editoriales en México que realmente no conocen el cómic. Es como si no existiera todo esto que se ve en las ferias de fanzines y es trágico realmente porque hay una autora, por ejemplo, en México que se llama Inés Estrada, que fuera de México tuvo mucho éxito y ha sido publicado en España y tiene, parece que son 4 novelas gráficas por ahí, 3, 4, y jamás tuvo apoyo en México, en ningún tipo, ¿no? de publicar. Entonces, si alguien sobrevive, en el caso de Inechi, por su imperio de stickers, de venta de parches e ilustraciones, y puede pagar su propio libro, existe la posibilidad de que se consiga en México. O sea, si todo lo hacen a pulmón. Esta es una inversión de trabajo y de dinero de como 4 o 5 años para sacar un libro. Y hay pocos editores serios interesados. Yo digo esto porque realmente tenía la esperanza que el fondo, cambiando de dirección y como habían puesto en sus estatutos que iban a tener esta visión más popular, y como los mismos del fondo me habían dicho a mí que iban a interesarse, realmente se sigue prefiriendo publicar en México lo barato y lo mal hecho. Y digo lo mal hecho por libros desechables, ¿no? En vez de la novela gráfica como un objeto, como algo que se pueda heredar, que se pueda compartir y que también compita a nivel internacional. No tenemos premios de reconocimiento de novela gráfica como por ejemplo Argentina, que tiene los premios de Trillo, se llaman, que todos los años sacan el mejor álbum infantil, el mejor álbum de terror, el mejor, todas las categorías, todos los géneros de cómic, tienen un premio y es un reconocimiento simbólico, pero ayuda a hacer una lista que entonces las librerías y los demás del sistema de distribución de libros pueden aprovechar para justamente recomendar cosas. Brasil tiene los premios HQMix, HQMIX, que hacen lo mismo. Estados Unidos ya no es tan importante, están los premios, uy, se me fue, está basado en el gatito y el ratón, Harvey Kurtzman. Tienen los premios de Harvey Kurtzman y tienen los premios Eisner, y esos, además de la lista de libros de Nueva York que mencionaba antes, generan un ranking, pues, de todas las publicaciones al año independientes, la mejor antología. Yo en lo personal siempre he sufrido
un poco el hecho de publicar antología de cómic, porque aquí no se conocen muchos autores y no hay un reconocimiento de la mejor antología, a pesar de que hay muchas antologías, ¿no? Y eso un poco muestra avances, son caldos de cultivo, esas son revistas o publicaciones, antologías o revistas ayudan a respaldar lo que después se vierte a publicaciones de novela gráfica, ¿no? Entonces, si ves a taco de ojo en el 1, puedes ver trabajos que salen en el trabajo de Mr. Glaubitz en Starseeds, pero con un adelanto de 5 años. No sé qué se puede hacer, además de un cambio de dirección. El estudio académico de la historieta también es complejo. Sé que está la Biblioteca de México y la colección Monsiváis, que yo ayudé a catalogar y digitalizar, pero todavía no tienen acceso al público a las revistas. El público solo puede ver los libros de Monsiváis y se necesita mucho permiso para poder acceder a las revistas. Necesitas una carta y otra carta y otra carta. Entonces no puedo recomendarle a nadie que vaya a leer a la colección de revistas de Monsi. Pero ahí, por ejemplo, vi algunas cosas. Estaba una revista que se llamaba Esporádica, de una autora que se llama Ana Barreto, que es la primera autora de cómic mexicano, que es mucho antes de que Cintia Bolio apareciera y Cecilia Pego apareciera en los 90s. Ana publicaba en el 84, 85, y se sigue reinventando el ciclo en el fanzine. Siguen apareciendo gente con mucho ímpetu y se desgastan y desaparecen esos proyectos, y como son tirajes cortos, circulan entre los conocidos de estos grupos, pero no tienen el impacto realmente necesario para que no se repitan los mismos errores, ni tampoco son efímeros, ¿no? Son...